Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, un nuevo directo. Voy a ir conectándome aquí, mientras que os vais metiendo algunos. Iremos viendo algunas preguntas que me habéis dejado, no muchas, pero bueno, alguna hay. Vale. Que sepáis que mañana tenemos vídeo. Voy a subir un vídeo que puede ser interesante para todos los que tenéis bichos. Eh, no voy a dar muchas pistas, pero bueno, va a ser interesante. Y bueno, mañana a las 6 tenéis vídeo. Todos los que vayáis entrando y dándole a like, suscribiros, ya sabéis todo ese rollo. Y ahora a ver si se me carga y empiezo ya con el chat. Alberto González, de Buena Familia, muy buenas Alberto, ¿qué tal? El primero, muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, estaremos un ratito. ¿Hay alguna pregunta que tengo por aquí que me habéis dejado? Iré respondiendo y luego también todas las que me vais dejando en el chat, todas las que sepa responder, pues nada, las responderemos, ¿vale? Vamos a empezar a responder alguna pregunta. Como os digo, ir entrando y dejando vuestras preguntas y las vamos contestando. No sé cuánto rato estaré, un ratito, 40 minutos a lo mejor, una cosa así. Aproximadamente estaremos y vamos a ir con las preguntas que me habéis dejado. No me habéis dejado muchas tampoco. Hay 4 preguntas, creo. Vale. Luego leo en el chat, ¿eh? Voy a ir cogiendo del chat. Hago las 4 preguntas que me habéis dejado y empiezo a leeros a todos en el chat, ¿vale? Vale, cocinas en 3 minutos, 844, ¿vale? Este es un fijo, muchas gracias siempre a todos los que estáis fijos. Hay muchos más, siempre intento no decirlo, pero hay gente que deja cada vez que subo algo, me dejan su comentario y lo agradezco de verdad. Me pregunta Sergio sobre los nuevos peces Ramirechi, ¿qué tal el comportamiento con los otros peces después de un tiempo con ellos? Que me gustaría coger una pareja, gracias y siga así. Pues nada, gracias a ti por siempre dejar el mensaje. Los ramirechis nuevos, que no la he visto, que vaya a verlos, son unos ramirechis que no son el ramirechi normal y son más grandes, de un tamaño más grande, llegan a medir hasta 10 centímetros el macho, la hembra se quedan 6, 7, más o menos, un poquito más pequeña, ¿vale? Pero de comportamiento espectaculares. En el vídeo justamente que saqué bueno, se enfrentaban un poco el macho y la hembra, es normal, es un comportamiento normal en cíclidos, pero, pero con otros de su especie, o sea, que no sean de su especie, espectacular. No tocan a ninguno, no hacen nada. Entre ellos se van marcando, son pareja. Al final pondrán puesta, estoy seguro. Hay una cosa que ha pasado en el acuario, en el amazónico, que no me la esperaba. Bueno, la tengo grabada, tengo que seguir grabando porque será en varios días y os lo enseñaré. Y a tu pregunta, perfectos. O sea, si quieres tener un Ramirechi, una pareja de estas, siempre y cuando tengan los parámetros de agua que necesitan, estos son animales son amazónicos, que tengan los compañeros que también que sean compatibles con ellos, perfecto. Como sabéis, si dejáis 100 likes en ese vídeo, os haré una ficha súper completa, ya que los mantengo y es muy fácil de hacer y de llevar a cabo. Veo que estáis dejando cosas en el chat. Yo ahora mismo lo estoy metiendo en el chat. Ahora, cuanto que acaben, son 3 preguntas más y os respondo a todos, ¿vale? Patricia 9116, ¿vale? Hola, ¿podrías hacerme un vídeo sobre tu perro y adiestramiento canino básico? Que comentaste en un vídeo que hacerlo. Gracias, me interesa mucho. La verdad que sí, lo había dicho muchas veces. El tema de los perros, el adiestramiento y bueno, el que un perro sea obediente. Muchos de vosotros tenéis perros. Yo creo que en las familias en general, global, casi siempre hay un perro, más que a lo mejor un lagarto o un reptil, el que sea, ¿vale? Y sí que me gustaría hacer pequeños vídeos de adiestramiento. El problema no lo hago porque no quiera hacerlo, sino porque veo que luego no tienen mucha salida. Si me decís después cuando acabe este directo me ponéis, oye, pues sí que me interesa que mi perro dé la pata, que haga la muerta, que se siente, que se tumbe, adiestramiento básico, luego de comportamiento, de todo eso. La verdad que he estado muchísimo tiempo yo con adiestramiento de perros
y me gusta mucho, y el perro que tengo pues está adiestrado y os puedo enseñar un montón de cosas. Y sí, me encantaría hacerlo y me encantaría tener una sección de adiestramiento aquí en el básico, sin hacer nada, que cualquier persona que tenga un perro en casa, en poco tiempo, dependiendo de la raza, ya sabéis que unos perros pues digamos son más rápidos cogiendo la orden, otros perros son un poquito más lentos, pero aunque tengáis un perro que no sea muy rápido cogiendo órdenes, al final podemos conseguir, por ejemplo, que haga trucos como, yo que sé, hacerse la muerta, basarla que pasa a un sitio y se tumbe, o que se quede quieta en un sitio y que venga, que pare a medio camino y vuelva a venir, no sé, cosas así, cosas muy básicas que son difíciles de hacer, pero a la vez son fáciles. Pues sí, me encantaría hacerlo, y si me dejáis ahí que os gustaría que hiciera ese tipo de temática, yo encantado de hacerlo. Ya que tengo el perro, pues lo podemos hacer. Quedan dos preguntas y empiezo con el chat, ¿vale? SML 9057. Gecko ciliatus, ¿puedes alimentarlo siempre con papilla sin darle alimentación viva? Uf, preguntón, preguntón. Pues te diría que sí, que no. Se podría, sí que se podría. Hoy las papillas que hay hoy en día en el mercado son papillas súper nutritivas que llevan toda la, digamos, todo el alimento, toda la nutrición, calcio, multivitamínicos, no sé, todo lo que puede necesitar ese animal para su equilibrio y su, bueno, pues para que esté en perfectas condiciones, sería perfecto. Y yo creo que podría decir que sí. Hay, por ejemplo, Lechanus y muchos otros geckos, mucha gente no les echa nunca insecto vivo y digamos viven en el mismo sitio. Ya sabéis, Nueva Caledonia, diferentes islas, muchos comparten Navidad con ellos. Al final, si a un Lechanus no le echan, por ejemplo, alimento vivo y a un Ciliatus sí, ¿por qué a uno sí, a uno no, si viven en el mismo ecosistema y digamos, pueden cazar pues esas presas? Valorando un poco, yo me extiendo porque empiezo a pensar pues bueno, intentar dar la mejor explicación. Yo, por ejemplo, le daría de vez en cuando, aparte le hacemos que el instinto de caza, pues que no digamos, se les adormezca, que se quede dormido ese instinto de caza, hacemos que hagan ejercicio, echándole algo de presa viva, aunque sea con pinzas o un poquito de movimiento, pero yo creo que se podría mantener solo con las papillas que hay hoy en día, ¿vale? Creo que queda resuelta esa pregunta, si no cualquier cosa me decís. Vale, esta es un poco complicada y aparte, bueno, a ver, ¿cómo explico yo esto, vale? Roberto La Bahía o algo así, La Bahía, sí, con Y, 3092, vale. Bueno, mi pogona juvenil no quiere comer insectos ni verdura, ¿vale? No quiere comer ni insectos ni verdura. Primer punto, solo le interesa el repasi diluido como si fuera papilla, ¿vale? Esto sería, digamos, más o menos normal o no normal, ¿vale? Pero es que pone, si le doy con pipeta, o sea, sin forzar, pero le está dando repasi, dice que se come el repasi diluido, pero dándole con pipeta, o sea, que le está, sin forzar no quiere decir, no estamos forzando al animal metiéndole ahí una jeringuilla para que coma, no, pero estamos forzando porque si le dejas el repasi solo, seguramente que no se lo coma por lo que me estás diciendo. Yo solo me baso bueno, pues en lo que me has dejado, ¿vale? Pone que no tiene parásitos, que lo has llevado, supongo que lo has llevado pues a un veterinario, le han hecho una copro, todo el rollo este, y han visto que no tiene parásitos. El animal en principio, es lo que te iba a decir, lo primero es llevarlo al veterinario. Por lo que veo, me dices que lo has llevado al veterinario, pues perfecto. Y no ha habido ningún cambio estresante en el terrario que pueda haber hecho que vuelva a comer por sí sola como antes, que era una lima. O sea, antiguamente comía muy bien y ha dejado de comer. Es un ejemplar baby, juvenil, que la victoria la lleva al veterinario. Y postdata, no vale no dejarla pasar hambre, simplemente no come hasta enfermar. Vale, aquí hay muchos puntos, ¿vale? Voy a ser rápido y así empezamos ya con el chat. Lo primero, un ejemplar juvenil que deja de comer, que no quiere comer ni insectos ni verduras. A lo mejor tú no has visto que ha habido un cambio estresante o no sé, pero a lo mejor sí lo ha habido. También puede ser por otra patología que no tiene que ser porque tenga, pues que tenga, por ejemplo, parásitos. Puede tener muchas más patologías un animal, no solo nos podemos basar en los parásitos.
Eso es una. Y la siguiente es que come repasi, pero dándole tú, ¿vale? O sea, no está comiendo solo. Lo interesante es dejarlo comer solo. Y luego pone, y no quieres dejarla sin comer porque se enfermaría, porque dejaría de comer. No, o sea, muchas veces humanizamos a los animales. Yo siempre lo digo. Sé que con estos temas es complicado de hablar, y más aquí en abierto, no sé qué, pero se humaniza a los animales, y los animales no se tienen que humanizar. El que les dejes sin comer 2 días no quiere decir que les vais a hacer sufrir. En la naturaleza seguramente que a lo mejor se tira hasta 5 días o una semana sin comer. Una pogona baby no es tan fácil que cace muchas veces. ¿Qué le vamos a hacer? Pues que le entre el apetito y coma. Que no es así, que sigue sin comer, pues intentamos darle alimento que, pues por ejemplo, a un gusano, que no se mueva, que tenga ese instinto a lo mejor de ir a cazarlo. Incluso puedes empezar a darle grillos, en vez de darle pasi, darle grillos con una pinza, se los metes, que empiece a coger otra vez el sabor del grillo, empezar a inducir a comer otra vez el insecto, ¿vale? Pero a mí el tema de humanizar los animales, de no dejarlos sin comer 2 días, porque parece que no, o sea, eso no va conmigo, y pienso que ni con ningún reptilero o con ninguna persona que entienda un poco de las situaciones y un poco de animales, ¿vale? Ese es mi punto de vista. Así que lo mejor que puedes hacer es empezar pues a darle otra vez, por ejemplo, con pinzas, empieza a darle insecto a ver si coge fuerza, en vez del repasi, pues darle también de vez en cuando. Pero si ves que el animal no se esfuerza, si tú ves que tiene vitalidad, que tiene fuerza, que lo ves que el tío está fuerte, que no está adormecido, ¿no? Pues déjalo. Es que tú al final me estás dando la opción. Déjalo sin comer un par de días y suéltale presa. Estoy seguro, he tenido no sé cuántas pogonas, no quiero exagerarlo, pero he tenido muchísimas pogonas. He visto de todo, ¿vale? Y sí que es verdad que animales que no al principio no quieren comer mucho o dejan de comer porque sí, pues porque a lo mejor, no lo sé, se ha pegado un susto o la temperatura ha variado un poco o simplemente pues mira, igual que nosotros, a lo mejor no tiene algo o no se encuentra bien por algo el animal y deja de comer. Pero luego lo que os digo, si lo dejáis 2 días o a lo mejor sin comer, le metéis otra vez comida y vuelven a comer. Y esa sería mi respuesta. Y ahora vamos con el chat, a ver cómo entro ya al chat. A ver, vale. Alberto González teniendo bichos, jaja, lo que me ha salido el directo y he dicho, y luego sigo. Muy bien, pues Alberto, cuando quieras, si estás ahí atendiendo bichos, primero los bichos y luego ya hacemos el directo, eso está claro. Zai, yo soy nueva en el mundo del reptil, con otros animales llevo muchos años. Llego tarde con esto de la ley de bienestar animal. Bueno, no llegas tarde. No estás llegando tarde. Todavía se pueden tener animales, solo los que ya sabemos. Tenemos el vídeo de los animales que no se pueden tener, que son unos cuantos, pero que no engloban en un general. Y de momento, hasta que no hagan lo que tienen que hacer, no vamos a saber cuándo. Bueno, pues de momento podéis seguir teniendo pogonas, podéis seguir teniendo geckos, podéis seguir comprando geckos, pogonas. Cualquier animal que no pese más de 2 kilos, podemos seguir teniéndolos, que no sean venenosos. Y bueno, al final no has llegado tarde, sino que hasta que no salga lo que tiene que salir, que seguramente que tarde unos 2 años, no sabemos nada. Lo que sí que se sabe, que hay animales que hoy en día no se pueden tener, pero eso no vamos a hablar. Lo tengo el vídeo hecho de hace unas semanas o así, echáis un vistazo y ahí sabéis todo lo que dice la ley, ¿vale? Alberto González, aquí en el directo. Muy buenas, tío, Alberto. Pues nada, ya se ha acabado de los bichos. ¿Qué bichos tienes? Dime qué animales tienes, si quieres decirlo. Que al final, cada uno que diga lo que quiera. Oscar Quero. Veo en muchos vídeos de creadores de butatas y chicos que no ponen manta térmica. ¿No es contraproducente? Pues no sé qué creadores ni en qué sitio están. Es que esto es complicado. Si estás viendo, por ejemplo, creadores de México, por decir algo, o un sitio donde las temperaturas pues son cálidas, o a lo mejor en ese momento son cálidas. Yo, por ejemplo,
he tenido butatas, he tenido muchos serpientes y tampoco he tenido mantas térmicas ni nada porque en el ambiente ya tengo el calor suficiente. Si le pusiera manta térmica se dispararían un montón. Normalmente se les suelen poner mantas térmicas por fuera de los terrarios, tuppers en su defecto, ya sabéis, si son creadores grandes van a tener tuppers porque necesitan espacio pues para mantener muchos ejemplares para al final criarlos, pero al final la temperatura tienes que tenerla o con el ambiente que haya allá, si vives en un país cálido no te va a hacer falta, o si no, pues con una manta térmica por fuera, con una luz de calor o con algo que mantenga esa temperatura dentro de vuestro terrario, en este caso de la Heterodon siccus o de la butata que me estás diciendo, ¿vale? No sé si queda claro, si no cualquier cosa me lo vuelves a decir y te lo digo. Alberto González, pues una quilicua, una pogona, un uromastic, una canturus, doble colopardo, un tejú y un black. Joder, ostras, pues muy guay todas, la verdad que muy guapo. Ah, vale, Alberto, el black, ya, me hiciste una pregunta sobre él, me acuerdo. Creo que eres tú. Pues tienes una buena colección de animales, Cuando quieras, me mandas un privado por... Sí, ¿no? Eres tú, vale, perfecto. Pues cuando quieras, si quieres pues sea un correo electrónico, y si quieres que veamos alguno de tus animales, y si no quieres salir, no tienes que salir, sino enseñamos un poco tus instalaciones, o si quieres que enseñemos el black o el que tú quieras, ya sabes que yo estoy dispuesto y lo sacamos anónimamente o como tú quieras, o sea, eso no hay problema. Pero me gustaría ver tu colección, porque la verdad que, bueno, tu colección o tus, como tú lo quieras llamar, la verdad que es interesante, pues todo lo que tienes. Muy guay, la verdad que sí. Si queréis preguntarme alguna cosa o explicar alguna cosa que queráis, que estáis haciendo ahora mismo, voy a beber un poco de agua. ¿Qué os gustaría en el canal que trajéramos, que haga fichas o que me ponga en contacto con alguien, no sé, de algún reptil? Aquí somos muy reptileros, pero al final somos todos aquí bicheros. A mí me gusta cualquier bicho, ¿vale? Y en caso, como dices, de tener una temperatura en la habitación de 28 grados, le faltaría una zona más fresca. Esto es lo que me lleva en confusión. Como ¿cómo dividen esa temperatura en un rack? A ver, claro, es que el problema está que si en una habitación, por ejemplo, vamos a poner que un animal tiene que estar a 30 grados como mucho, y en la habitación estamos a 35 grados, pues lo fácil, o sea, no va a estar a gusto, porque no va a haber ni el gradiente que necesita, ni va a haber la zona fría que necesita. Entonces tendríamos que aclimatar la habitación o ponerlo en un sitio donde pudieras hacer los dos gradientes, ¿vale? Tiene que tener una zona donde la temperatura, por ejemplo una butata, vamos a poner la butata, que es la base, ¿vale? Pues en una zona pon que hay una temperatura de máxima de 29-30 grados de punta, y en el medio del terrario pues esté, pues yo que sé, a unos 24-25 grados, ¿vale? Esté esa punta, y luego la bajada de la noche, pues que esté a 20 grados, 21 grados, ¿vale? Y me dices que esto te lleva a confusión. ¿Cómo dividen esa temperatura en un rack? En un rack, tú coges un rack, ¿vale? Si mantienes las mismas especies, ¿vale? Tú pon que tengas 5 butatas en un rack, ¿vale? Coges un termostato, el STC1000, ¿vale? Que lo usamos todos. Yo, por ejemplo, he tenido rack en un momento dado. Luego ya me lo puse todo en terrarios, ¿vale? Pues si pongo las mismas mantas térmicas a la misma temperatura, todo enchufado al mismo termostato, con una regleta, pongo ¿cómo se dice? El termostato, la sonda del termostato la pongo en la zona caliente, y como tengo todos los racks son iguales, o sea, todas las temperaturas, todas las mantas térmicas son los mismos vatios, es el mismo animal y necesitan las mismas temperaturas, están en el mismo sitio, pues con eso voy a saber que todas las temperaturas están igual.
lo nivelo a esa temperatura y el rack lo mantengo a todas con un solo termostato, voy a mantener todas igual. Puedes tener, por ejemplo, en el de arriba, del de arriba al de abajo, si por ejemplo tienes 10, pues pones un termómetro con una sonda para ver si las temperaturas te coinciden, pero normalmente te van a coincidir, ¿vale? Y si la habitación hace muchísima calor y te da mucha más temperatura, pues tienes que poner pues un sistema, digamos, de refrigeración en la habitación o ponerlo en otro sitio donde puedas mantener esas temperaturas. Si no, ese animal no va a estar bien y no lo vas a poder mantener. Alberto, a ver si hago un hueco y un mini vídeo de las fotillos. Pues cuando quieras, tío, fotos, un vídeo, lo que tú quieras. Y como te digo, como tú quieras tú me lo dices en el mail, como quieres que te digas y quieres que sea anónimo, saco lo que tú me digas y ya sabes que yo, cualquier cosa, y hago un vídeo que tengo muchas ganas, sobre todo mandarme cosas de analizando terrarios, que era súper buena esa sección, yo me lo he pasado súper bien haciéndola y la hemos dejado hacer. Recibí muchísimos vídeos, luego también recibí cosas pues que no tienen la calidad, a lo mejor con música, pues, yo que sé, con colores, como si fuera un TikTok y eso no podía meterlo en el canal y entonces tuve que hacer un poco de criba y cogerlo mejor. Y sí que salieron bastantes vídeos que eran muy interesantes y me encantaría que volvierais a mandarme vídeos. Os dejaré, si no luego, la dirección sergiosotix @gmail.com.es creo que es, pero si no lo tenéis abajo, ¿vale? Os dejaré luego, si no me lo preguntáis, y os lo dejo, ¿vale? El correo electrónico. Oscar, estás haciendo estás haciendo spoilers, se me ha colado el vídeo es para mañana, lo he quitado. Pero sí, no voy a decir nada, no voy a decir nada porque como esto se va a borrar luego, no van a saber de qué va a ser el vídeo. Pero muy bueno, ya mañana saldrá. Pensé que lo había puesto para el domingo ese vídeo y porque me ha dado por mirarlo y he visto que en nada, en 9 minutos ya tenía 20 visualizaciones, 20 personas, ya sabéis el vídeo de mañana. Y mañana saldrá ese vídeo que me está diciendo Oscar, pero que Oscar no va a decir nada porque cuando se borre este chat no voy a hacer spoiler, pero está muy interesante, sobre todo para la gente que tenemos terrarios o que quieres una mascota, porque al final pueden ser mascotas. Oscar, ¿sabes tú de lo que estoy hablando? Pues eso. Oscar, gracias por tu vídeo. Oscar, ¿eres Oscar el del cine? Es que no lo sé si eres tú, ¿eh? Gracias por tus vídeos, comentarios, eres muy grande. No, Oscar, gracias a ti, tío. Hugo, lo iba a ver después del directo, mala gente, jaja, sí, hostia. Pues sí, se me ha colado, pero es la primera vez que me pasa. Yo no suelo dejar las cosas puestas pues, para... O sea, mucha gente los tiene ya los vídeos ya programados, alguna vez lo hago, pero esta vez había grabado varias cosas y digo, bueno, lo dejo programado y ¿qué ha pasado? Que mañana es día 1, ¿no? Mañana es día 1 y bueno, pensé que la había puesto bien, la había puesto a las 6 y que bueno, me he colado. Y lo malo, bueno, lo malo no, que la había visto ya 20 personas en 9 minutos, creo. O sea que había llamado la atención. Pero bueno, mañana volvemos y mañana sí que dejar ahí el comentario en ese vídeo. Y ese vídeo dará que hablar porque también iremos sacando, quiero hacer cruces de eso, a ver si podemos hacer alguna cosa interesante con eso. Oscar Quero otra vez, muy guapo ver ese vídeo. Mañana, chavales. Sí, mañana a verlos todos y echarle ahí un ojo a ese vídeo. No sé si os está gustando lo que estoy subiendo nuevo. Voy siempre subiendo cosas nuevas. Al final, pues me meto en reptiles, me meto en peces, me meto en insectos, me meto en lo que sea. Pero bueno, al final, pues para ir aprendiendo un poco. Me dices, no, soy otro Oscar, muy aficionado y seguidor tuyo. Pues nada, es que al ver Oscar pensé que era él. Y digo, pues nada, pues muchas gracias por ser seguidor mío. Te lo agradezco, te lo agradezco. Y espero sobre todo eso, espero que me mandéis cosillas de vuestros terrarios. Me gustaría ver terrarios, sí, y cosas interesantes, o si queréis algo interesante, o si tenéis una colección
como os digo, yo os mantengo en privado si queréis y no tengo que decir ni quién sois ni nada, si nos sacamos la colección y punto, ¿sabes? Aquí y queda entre nosotros. Si tenéis más preguntas, ir diciéndome. Tengo un ratillo todavía, son menos 10, 20 minutos así puedo estar, yo creo. Pues habrá gente que ya ha visto el vídeo de mañana. Gracias que me he dado cuenta. Porque digamos, es una colaboración con una empresa y me he colado, la verdad que me he colado. No me he dado cuenta, pero bueno, no pasa nada, tampoco pasa nada malo. Oscar me dice que me mandará cositas de mi colección. Pues tío, pues sí, pues te lo agradezco, tío. Si me mandas cosas, tú haces un vídeo ahí, te lo ocurra, si quieres hablar o no, si no me explicas lo que es y yo luego lo explico, le pongo yo voz o si quieres algún terrario especial que tengas chulo o algo que digas, ostras, esto me gustaría a lo mejor mejorarlo, ya no solo conmigo, sino con todos los que somos aquí, pues podemos darte aportaciones a lo mejor y mejorar las instalaciones, que es al final, yo hago esos vídeos para mejorar, no para criticar que lo tenga uno mejor que otro o peor que otro. Eso no me gusta. A mí el rollo ese de critiqueo y todas esas historias para otros canales, a mí eso no me mola, ¿sabes? Aquí a mí me gusta pues bueno, para ir aprendiendo y, y si hay algún fallo, que lo veamos entre todos, pues eso, pues ayudarnos unos a otros. Un abrazo y te seguiré de cerca, pues Oscar, igualmente. Ahora ya ahí me quedo, Oscar Quero, me quedo ahí ya con tu nombre y ya sé quién eres, para la próxima. Llevas un canal de Telegram de geckos crestados, hostia, pues nada, si quieres ponerlo aquí para hacerte un poco de promo, o lo que tú quieras puedes ponértelo, por mí no hay ningún problema. Yo no soy muy delicado para esto, la verdad. O sea, ¿eres bastante aficionado a geckos crestados o qué? Hay mucha afición, ahora de gecko crestado, macho, hay un montón, No sé si me está viendo uno, que es amigo mío y que me tiene la cabeza loca con los geckos crestados. Como lo vea. Pero la verdad que estoy aprendiendo un montón, porque sabe un huevo de geckos y sobre todo de todo lo que sea de Nueva Caledonia. Pensé que era él que me escribía ahora, y hostia, lo está viendo, pero no, que si lo viera me gustaría que lo viera y que me dejara comentario. Pero sí que es verdad que tiene una colección, que ese tengo que a ver si lo pillo y hacemos un vídeo de la colección que tiene, que vais a flipar de la colección. Y me gustaría hacer un vídeo con él, a lo mejor aquí, hablando de geckos crestados, de Lechanu, que sé, tiene un montón, tiene ahí un montón de fases, podéis flipar con todo lo que tiene. A ver, Zai, Sergio, una Pomona Baby, por el cambio de casa, pico de estrés, ¿vale? Entre paréntesis, puede quedarse letargada, como si estuviera en embrumando. Ostras, pues cambio de casa, ostras, es que complicado, esta pregunta. Es que muchas veces estas preguntas, si no ves el animal, al final podemos decir a voleo y siempre yo lo digo, los canales no somos... Yo soy auxiliar veterinario, ¿vale? Soy auxiliar veterinario, me gusta mucho y bueno, y le dedico el 80% a leer cosas de animales, de reptiles y de cualquier bicho, ¿vale? Pero a tu pregunta, podría ser, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, un cambio de casa en el transporte, no sé, ahora mira, me lo invento todo. Me cambio de casa y me voy a 150 kilómetros de la casa. Pues en el viaje me paro, cambio de temperatura, se hace de noche, llego, pues estoy con la mudanza, hasta el día siguiente no la pongo. Me estoy inventando, a lo mejor ha sido, te has bajado al portal de abajo, no lo sé. Pero podría ser que tuviera un pico de estrés y que esa aletargada, como si estuviese en brumación, a ser baby, un animal baby no va a entrar en brumación, muy difícil. Que se te queda letargada puede ser por temperaturas o por otros motivos, pero no por eso. ¿Cuánto tiempo tiene la pogona? Dime cuánto tiempo tiene, que te puedo decir. ¿Y cómo era anteriormente a esa mudanza? ¿Vale?
Dos preguntas, porque claro, tengo que indagar un poco, porque si no es un poco difícil. Más preguntas, va, ir dejándome algunas. Los animales en brumación, en pogonas, normalmente suelen ser animales que ya tienen un tamaño, ¿vale? Y aparte que una pogona baby en brumación no sería lógica, ¿vale? Se moriría. No tendría, digamos, la fuerza para pasar, digamos, el invierno, ¿vale? Tienen que tener una corpulencia, una alimentación y unos niveles de grasa para poder aguantar esa abrumación. Una abrumación puede ser bastante larga y puede ser complicada, ¿vale? Por eso te digo que un animal baby en brumación no puede ser ni se puede hacer que entre un animal baby en brumación, porque no va a salir de esa abrumación normalmente. Así es, estoy hablando de una pogona. A lo mejor otros animales que tengan otras capacidades, ya sabemos que el no rotundo en todo no se puede ser. Seguramente que hay una excepción que rompe la regla, pero pues normalmente en pogona sobre todo, que es donde yo controlo un poquito, ¿vale? Ya te digo yo que no. Peces y más, saludos hermanos desde México, saludos México, sois unos cracks, los mexicanos, los top, yo soy español y claro, me sigue mucha gente de España, pero es que México, este mes me ha visto más gente de México que de España, por un tanto por ciento muy pequeño. Siempre España va ahí arriba y México le sigue, Colombia, Argentina, estamos ahí, esto es como el mundial, pues estamos ahí. Y sí que es verdad que muchos de los que veis los vídeos, casi el 80% no estáis suscritos. O sea, suscribiros, hombre, que es gratis y al final es mi tiempo aquí con vosotros y que es gratis, que no se está pidiendo nada. Y México, como os digo, unos cracks, siempre estáis ahí, sois súper reptileros, ¿eh? En México, decidme algún mexicano si está viendo ahora, sois súper bicheros, ¿eh? La verdad que mola mucho ver la afición que hay en México, en otros países también, pero es que es verdad que en México son bicheros, bicheros, ¿eh? Y bueno, la verdad que súper interesante ver que en países, pues por ejemplo como ahí, pues la afición está súper alta. También es verdad que, bueno, también tiene sus restricciones, pero hay un poquito más de mano suelta allí y es mucho mejor, la verdad. Que aquí en España a partir del 19 del 29 que fue ayer, la cosa está más complicada que nunca. No podemos ser tan bicheros, pero bueno, ahí estaremos, luchando. Venga, más preguntas. La de la pogona, estoy esperando. Si estás ahí, Zai, que diga. Zai, dime. Mira, se acaban de apagar los terrarios. Zai, decirme. Alberto González, pero no está la ley de MRD ahí en España. MRD, ¿qué significa? De mierda, supongo. Pues sí, sí que está aquí la ley, sí. Sí. ¿De dónde eres tú, Alberto? De México. Aquí, que en México. México todavía ahí no va mal. Ah, de España eres, vale, sí. No, México, la verdad que muy bien. Yo sigo canales mexicanos. Alberto dice que él está medio jodido con la ley, pues sí, como todos. Y bueno, y viendo los reptiles que me has dicho, pues me imagino, porque ya he visto algunos que pueden. ¿Puedo meter Goldfish con escalares? No. No. Goldfish con escalares no. Ni en parámetros, ni en temperatura, ni nada. No tiene nada que ver. Los goldfish con escalares no tienen nada que ver. El goldfish aparte es un animal de agua fría y el escalar es de agua, digamos, caliente. Uno es de... El escalar es un pez amazónico de pH bajos, ácidos, de entre un 7 a un 6,5, incluso se pueden tener, es una media buena y no tiene nada que ver. Si queréis
tema de acuariofilia, yo os meto tema de acuariofilia en el canal. Zai, le pedí de 2 meses y el veterinario me dijo que debe tener 2 semanas. Buf, madre mía, ya es que por eso te he hecho la pregunta, es que lo sabía. O sea que no me puedo adelantar. Cuando me has dicho eso, vale, no tiene parásito. Come, no tanto como la otra que tengo, se comerá 2 o 3 grillos, el primer día estaba activa. Sigo. Fua, es que, mira, yo te digo la verdad, voy a decir seriamente, ¿eh? Aquí me voy a meter yo en un general, pero es que me da igual, ¿vale? Se mueve poquito y con los ojos cerrados. Normalmente se tumba bastante. Yo aquí ya verás. Como te digo, la veterinaria me ha dicho que la veía bien, ni deshidratada ni parásito, pero comparando no la veo muy tirada. Pues voy a decir una cosa. El que te la ha vendido se la podría haber ahorrado, la verdad. Un animal con 2 semanas no sabes si van a seguir adelante. Pensar que toda la gente que cría animales y pogonas, yo he tenido pogonas, ya sabéis, he tenido un montón de pogonas, y yo no sé si tiran adelante hasta por lo menos 2 meses, es que es lo mínimo para empezar a vender, a regalar, a ceder, porque ahora tienes que decir esto, a hacer lo que tengas que hacer o dárselo a tu prima, ¿vale? Pero tienes que esperarte por lo menos 2 meses tienen que tener. Y si ves, yo hay animales, por ejemplo, con un mes y poco, que yo ya lo veo, que eso va a tirar para adelante, pero del tirón. Pero hay animales que se quedan muy bajos. ¿Cuánto pesa? ¿Sabes? ¿Lo has pesado? ¿Cuánto pesa? Yo te digo que si la ves tan parada, con solo 2 semanas, como se te quede parada, no voy a ser aquí catastrofista, ni te voy a decir una cosa que a lo mejor luego no pase. Pero indúcela un poco, si ves que no come, indúcela a comer algo, ¿vale? Coge mini grillo, abrirle la boca. Yo tengo vídeos, tutoriales de cómo se hace, ¿vale? Sin hacerle daño, tú coges de aquí, abres, ¿vale? ¿Vale? Le abres un poco, le metes el grillo, y indúcela a que coma, que tenga fuerza, porque como empieza a quedarse baja, con 2 semanas, bueno, no voy a decir la palabra, pero sé lo que te va a pasar con la pogona. Si fuera un animal más grande no me preocupa, pero un animal tan pequeñito, por mucho que digan los veterinarios pueden saber mucho, pueden saber todo lo que tú quieras, pero a lo mejor no han visto una pogona en su vida ni delante ni en su casa. Cuando un tío, aunque no sea veterinario, que no sea un experto, si ha tenido más de 100 y pico pogonas, yo creo que puedo decir, pues puedo decirte que tengas cuidado con ella, porque con 2 semanitas, piensa que ya os digo, voy a repetirme, pero de las camadas muchas veces, si salen 30, tú ya ves que hay algunas, lo primero, del huevo muchas ya ni salen, las que ya no salen, si le abres el huevo las sacas, la naturaleza está diciendo que no salgan a la vida porque no van a tener fuerza. Si no tienen fuerza ni para abrir el huevo, ya me dirás a mí. De las que salen del huevo, hay muchas que ya salen súper débiles, que tú ya las ves, empiezan a comer, sí, pam, pam, pero a la semana, 2 semanas, se quedan paradas, dejan de comer y pegan un bajonazo y se van, ¿vale? Y luego están las espabiladas que ya las ves que doblan el tamaño y triplican el tamaño. En un mes doblan el tamaño de muchas de sus hermanas. Y las hermanas tú las ves activas, sí, pam, pim, van comiendo. Y dices, hostia, pues si no le pasa nada. Pues está, digamos, en su tienda, ¿está para venderla? Pues no está para venderla. Si tú ves que ya empieza a quedarse pequeña, algo le está pasando, ¿vale? Alberto Llano. Buenas, ¿recomiendas el césped natural en terrario de saurio? ¿Cómo puede ser un gecko crestado? El césped natural en un terrario de saurio. Pues en principio, si quieres, si es césped natural y no tiene ningún... O sea, si no le va por... Si se lo va a comer, o sea, si es un animal que va a comer césped, hay animales que comen césped, por ejemplo, una tortuga, ¿vale? O otro tipo de animal. Si es un césped que se lo puede comer y no le va a hacer nada de digestión, pues nada, no va a pasar nada. Para un gecko crestado, ponerle césped, si a ti te gusta por estética, no sé qué pedazo de terreno tendrás para ponerle césped, lo que sea, natural, ¿eh? El artificial nunca, porque eso quema patas
roza y es malísimo. Todo lo que es césped artificial fuera de los terrarios, eso no vale para nada. Y aparte es un nido de bacterias. No sé, nunca me he hecho esa pregunta. Si tú quieres ponerle césped y por de esto, pues pónselo. No, no creo que tampoco le haga nada. O sea, son animales que están en el bosque, hay césped, ¿no? Pues si hay césped en la naturaleza, hay césped y en musgo, pues es lo mismo, al final es lo mismo. Como te digo, tampoco al ser un gecko crestado no se lo va a comer. Lo único que vas a tener que estar todo el rato podando, no sé hasta qué punto quieres eso. A lo mejor un sphagnum o otro tipo pues de musgo a lo mejor te iría mucho mejor y te retendría mejor la humedad. Pero eso ya a gusto el consumidor. Vale, Zai. Por eso le dije que de 2 meses en adelante. Y cuando la vi me llevé el susto. Pero una vez en casa, a ver qué hago. Claro, es que una vez que, ¿qué haces? Si es tiendas, si la tienda la tienes a la de tu casa, acércate y habla con él. O sea, y al final la tienda se tiene que hacer responsable. Si es un animal que la has comprado hace poco y encima, ¿cuántos gramos te pesas? Que te tiene que pesar poquísimo. Con 2 semanas te va a pesar poquísimos gramos. Si la has comprado online y no te van a hacer devolución porque puede pasar, pues vale, pero es que al final, si es un animal muy muy pequeño y que ya estás teniendo problemas, al final tienes que también dejar un poco el cariño que le has cogido en estas semanas al animal, porque sabes que se te va a morir. A lo mejor se lo llevas a él y él te la recupera, porque si sabe, yo te cojo una pona de estas que están así débiles y te la puedo recuperar. Pero tienes que saber, tienes que estar ahí muy encima de ella, pues para sacarla adelante. Eso ya tendrías que ser tú la que valore eso. Valóralo. Si es una tienda de tu barrio, ves a hablar con él y se tienen que hacer cargo. Al final, si dan un animal o que está enfermo o que es muy pequeño y te dice, es como si te compras una butata y te dicen, no, tiene 5 comidas. Y a lo mejor acaba de nacer y no ha comido ninguna vez, ¿no? Pues no tiene que ser así. O sea, yo creo que eso, la mayoría de las tiendas, un profesional ya no lo hace, ¿vale? Eso lo pueden hacer, pues 4. Pero normalmente la gente que le gusta los animales no te va a dar una butata, por ejemplo, que no haya comido 4 veces por lo menos, que sepas que ya está comiendo, ¿vale? Pues en la pogona igual, una pogona de 2 meses, de 2 semanas no se puede vender, porque es que no sabes si vas a seguir adelante ese pogona, es que no se sabe. A ver, Alberto Llano. Es lo que había pensado. Lo que he pensado porque sería algo interesante a nivel estético y algo innovador o poco común. Lo estudiaré y gracias por responder. Pues hazlo, o sea, no, yo no le veo ninguna, a lo mejor algún, yo qué sé, alguna persona que le haya probado te dirá, pues a lo mejor yo qué sé, el césped pues necesita un abono o necesita una luz demasiado fuerte porque al final pues necesitan luz, necesitan pues eso, una serie de cosas, de elementos que a lo mejor entonces sí que te digo que no, si tienes que meter elementos químicos dentro para que el césped esté verde y bonito y frondoso y que te crezca mucho, pues no lo hagas. Pero si es césped que no lo sé, que no necesite pues solo un poco de iluminación, la iluminación que tenga, con un poco el riego y ya te crece bien y para ti es estético, no necesitas un césped demasiado verde o no sé, me invento, o demasiado frondoso, pues adelante con él. O sea, no creo que tenga ningún problema. Venga, va, más preguntas. Me estoy pasando del tiempo, ¿eh? Pero un poquillo, estoy un ratillo más y seguimos. Gracias por ir dejando los likes, ir suscribiendo, compartirlo, explicárselo a tu vecino, que hay un canal ahí que hablan de animales y de cualquier cosa, pues ahí estoy yo. Y Alberto me contesta, aunque también sería un problema por el tema de cazar y que se escondan los brillos. Es lo que te digo, pero el tema de cazar, normalmente tampoco en Ciliatus sí que se suelta algo, pero normalmente se da con pinzas, lo que se suelta. Es que si tú tienes si es que ya no es el césped, el problema está en que si tú tienes un Ciliatus, por ejemplo, y tienes troncos y tienes pues en diferentes alturas, tienes un poco de plantado a la que metas, si tú sueltas 2 grillos, al igual el Ciliatus caza el grillo, al igual lo encuentras, no lo encuentras. Si no lo encuentras ni tú ni yo, no lo encontramos en un terrario decente, es que no lo encuentras. Por eso muchas veces se le da pues con las pinzas pues
para eso, para que se lo coma. Si el terreno es muy pequeño y muy poco decorado, entonces sí que lo va a cazar porque lo va a ver. Pero que el tema de césped, pues lo que te digo, si quieres hacerlo, mira, pues por hacer algo diferente, hazlo, lo vas cortando, lo vas cortando a ras, lo dejas, yo que sé, a 2 centímetros o 1 centímetro de alto como mucho, y ya está. Y haces la prueba. Tampoco, al final haciéndose pruebas es como se hacen las cosas nuevas. Seguimos. El tema de los perros me molaría, meter, ahí algo de adiestramiento molaría, en el canal. Con Jaya. Que no lo sepa, tengo un Doberman y nada, y la verdad que es una máquina haciendo truquillos. Estaría interesante. El amazónico que estoy haciendo creo que también yo creo que va a ser interesante. Todo eso va a ser mío. Va a ser bastante interesante. El mío es muy tímido y solo come por su cuenta. Es lo bueno y lo malo. Ya contaré la experiencia, pues. Ya me contarás, Alberto, a ver qué tal con el tema pues del césped. También te digo una cosa. Si come por su cuenta, tú cuentas luego las presas que le has echado. O sea, o lo tienes en un tupper, a lo mejor lo tienes en un tupper y cuentas, porque muchas veces piensas que está comiendo. Me ha pasado con animales, de decir, ostras, está comiendo, no sé qué, y un día levantas un tronco y te encuentras allí a toda la población de grillos que casi se ha reproducido, ¿vale? O sea, eso tener cuidado. Muchas veces pensáis que está comiendo y luego no está comiendo. Por ejemplo, en el gecko puedes dejar papilla y sí que sabes que está comiendo porque la papilla se la va a comer. Porque tú dejas un nivel de papilla marcado o lleno hasta un tope que tú veas, lo dejas por la noche normalmente y al otro día seguramente se ha comido un poco o al siguiente día como mucho, ¿no? 48 horas más o menos deja la papilla y luego la retiras. Pues ahí sabrás si está comiendo o no. Pero las presas y menos en animales arborícolas, muy difícil saber si se está comiendo. Yo en mi clamidosaurio, yo suelto ahí presa viva y qué va. Que sí, que cazaría alguno, pues seguramente se la ve, pero con lo que tiene ahí de troncos y eso, no encuentra, que no lo buscan, que los animales, estos no son animales salvajes, los animales salvajes son unas máquinas, estos están, pues bueno, pues criados en cautividad y no tienen nada que ver con un animal salvaje. Y yo el clamidosaurio le doy todo con pinzas al final, porque así sí que sé que está comiendo y algunas veces le suelto, siempre lo digo, le suelto a cada ejercicio, o con la pinza lo muevo, venga, o aquí, para allá, todo lo que tú quieras, pero soltar ahí presa por soltar, no lo hago. El hipogonas, dependiendo del montaje, sí que lo he hecho, porque no se escondían en muchos sitios, sino hace un barrido luego y punto. Pero, y luego otra cosa, dejar mucha presa dentro del terrario es una mierda porque te pueden pues atacar al reptil, le pueden amputar hasta pequeños los dedos y todo. Hostia, Vico Madrid, este otro cara que, este siempre está ahí en el canal. Vico, a ver lo que me dice. Buenas noches, claro, bonito acuario. Con marca de pintura, pintan los peces. Un abrazo. Pues sí, están pintados con acuarela. Lo hago por las noches. Por las noches me pongo un poquito con acuarela, le doy 4 pinceladas y que va. Y lo que veis ahí no tiene nada que ver con lo que es. Me alegro de verte, Vico, tío, saludarte. La verdad que, tío, que hay muchos más. A ver si entra alguno más. Pero sois los que estáis ahí siempre. Y la gente que siempre que deja un dedo, es que solo dejar un dedo y dejar un like o lo que sea, hostia, tú no sabes lo que da. Y al final somos una cara que exponemos pues los reptiles, no solo yo, todos los canales, vamos a hablar de españoles que ya sabemos cuáles son, que hay 8 o 10 que son más top, que estamos ahí metiéndole, no yo, yo siempre me quedo en un lado, pero que hay canales que están ahí todos metiendo caña, yo meto caña, pero que hay canales que llevan muchos más años que yo y estamos ahí pues dando un poco la cara de todos los picheros, ¿vale? Me alegro de verte, Vico, de verdad, o sea, me alegro un montón de verte por aquí. Seguimos, Llano, Alberto Llano, lo tengo en un terreno pequeño, normal, mantiene el peso y le veo cazar alguna vez que otra grillo, de poco y si no, lo controlo por parte de la papilla que siempre come también. Ahí está lo que te digo, o sea, es lo que te he dicho, seguramente que tengas un terreno muy grande y lo puedes controlar y no tener muchos sitios donde se esconda. Y con la papilla, un animal que come papilla es la manera de controlar
que está comiendo sí o no. Yo, por ejemplo, con el clamidosaurio sería imposible saber si come o no, porque solo come insecto. Y si lo doy con pinzas, si se dejara suelto, ya te digo yo que no tendría el peso que tiene ni nada. Si fuera un raco, pues sí, o cualquier tipo de gecko de Nueva Caledonia, sea el cual sea, yo le dejo papilla y sé que está comiendo porque voy a ver que ha comido, ¿vale? Que el plato, el recipiente, pues me ha bajado de nivel. Pero animales insectívoros sueltos en un terrario, como no lo tengas completamente liso, imposible, incluso contando las presas. Roswaldo, hola Sergio, ¿qué ha sido del vídeo? No lo voy a decir. Espera, se ha anunciado en mi servidor y ahí al entrar estaba diciendo disponible al público. Roswaldo, muy buenas, tío. ¿Sabes qué me ha pasado? Que la he cagado. Que era para mañana y hay gente que me está diciendo, si al principio del vídeo, y la he cagado porque era para mañana. Y es una colaboración con una empresa y lo he tenido que quitar porque está hecho para mañana a las 6 y por eso no lo has podido ver. Y no he dicho de lo que es, aunque los que estéis ahora aquí sabéis de lo que va a ir el vídeo, pero solo lo sabéis lo que lo han visto y los que estéis en el chat ahora. Pero no voy a hacer spoiler, pero mañana sale, mañana a las 6 tienes el vídeo, que está muy interesante. Pero como digo, es que es con una colaboración. Si fuera mío, o sea, si hubiera sido un vídeo mío me daba igual, ya lo hubiera dejado colgado y ya está. Pero claro, es una colaboración con una empresa y no podía soltarlo así, porque yo he quedado con él que lo subía mañana a las 6, que digamos que es cuando siempre hay mucha más gente viendo el vídeo, ¿vale? Venga, dilo. Por supuesto, esos fallos pasan, ya sé si pasan. No lo suelo, ya lo he dicho, pero no suelo poner los vídeos puestos pues para... Mucha gente ya los deja todo programado toda la semana y así se olvida. Alguna vez lo he hecho, pero... Y no me ha pasado nada, pero... No sé qué ha pasado, que lo hice, no sé si lo grabé el miércoles o jueves que me llegaron. Grabé, estuve grabando y lo puse y la he cagado. Y pensé que lo he puesto para el sábado en vez del domingo. Entonces mañana te espero. En mañana sí, mañana está el vídeo, mañana está el vídeo. Por eso, la habéis visto 19 personas. En 9 minutos, 19 personas la habían visto. En el servidor también. Y en mi servidor también, sí, sí. Hay gente de aquí que la ha visto. Sí, sí, ya ha visto el vídeo, o sea que ya sabe de qué va. La verdad que va a ser interesante. Y como digo, no sabemos de qué animal, ¿sabes? O sea, no lo quiero decir verbalmente porque el chat se va a borrar y no se va a ver. Hasta mañana no puedo decirlo. Pero la gente que está en el chat lo está viendo. Pero va a ser muy interesante porque vamos a ver diferentes especies, para lo que sirven, para lo que se pueden hacer, el montaje completo, una guía completa del montaje y aparte, mira, los tengo aquí debajo. En esta mesa me lo he preparado y me lo he preparado para ellos. Al final lo voy a decir, ¿eh? Y voy a hacer aquí un spoiler de la hostia. Y nada, quiero hacer ahí un poco de selección y unas historias a ver qué tal. Venga, a ver, una preguntilla más. ¿Cuánto llevamos? 53, 8 minutos, va. Hacemos la hora clavada y corto. Tenía que haber cortado antes, la verdad. Había que de cortar a las 9, son y 20, pero bueno. Hago los 8 minutos que quedan y cortamos. ¿Alguna preguntilla? Eso está muy bien. Hoy andábamos hablando de los no sé qué. En algún grupo de Telegram, los inconvenientes son pues, y todo eso. Sí, sí. Eso es uno de los inconvenientes. Te digo, ha salido un vídeo, la gente que esté viendo esto dirá, pero ¿por qué dirá esto el tío este ahora, no? Ha salido un vídeo de un tío que yo sigo, que no sé, yo creo que de Estados Unidos, que tiene más de 1 millón de seguidores, casi 2 millones, es un pepinazo. Un día tengo que hablar de ese chaval porque es que es un fuera de serie. Y ha subido un vídeo hablando sobre ellos, digo, hostia, justamente que yo hablo mañana sobre ellos, lo ha subido hoy el vídeo. Y ha hecho un montaje, no lo he visto todavía, lo tengo que ver, ha hecho un montaje todo natural para ellos, espectacular, pero el tío se ocurra un terrario espectacular para esos bichillos, ¿eh? Pero un terrario que ya nos gustaría mucho tenerlo para, yo qué sé, para un ciliatus, ¿vale? Ya me gustaría meter un terrario así para eso, pero el chaval es que, aparte que es un manita, hace una barbaridad de cosas, hace de todo. Y el canal es
es una pasada. Un día tengo que hablar de ese canal, lo malo que se hablan en inglés y si no sabes inglés es una mierda, vas torto con subtítulos y encima no subtitulan en español, pero es una pasada. ¿Un varano de cola espinosa pesa menos de 2 kilos cuando es adulto? Sí, un varano de una Canturus pesa de menos de 2 kilos. Gente que esté en el grupo ahora mismo, sí, mucho menos de 2 kilos. Un varano de Canturus son pequeños y sí pesará como una adulta como mucho, pero como mucho. No pesará ni medio kilo, yo creo. Gente que lo tenga, que lo diga, pero si son súper chiquitajos. O sea, no hay problema. De momento la Canturus no entra en la nueva ley. Roswaldo, bueno, pues ya te he dado la brasa con alguna pregunta. Cambio de arena que tengo para mi pogonita de Lima para evitar impactación. Pero siempre acaba quedando sucia. ¿De Lima para evitar la impactación? ¿De Lima qué es? Dime qué es eso. No sé qué es arena de Lima. Yo para el tema de pogonas y de desérticos, es que no solo de pogonas, porque siempre hablamos de pogonas porque es lo que más tenemos, pero todo, si no quieres tener impactación, sin tener sustrato, pero si tienes sustrato, cuando son babies siempre, pero sí que es verdad que cuando tienes un terrario, que ya con una pogona adulta, pues es súper feo no tener sustrato. Poner siempre sustrato que se apelmace, que sea duro. Hay un montón de sustratos que son así. Primero se moja, se dan la capa, lo mojas y una vez que se endurece queda completamente duro y pueden comer y no sufren impactación ni sufren nada, o sea, no hay ningún problema. Y encima quedan pues súper naturales y haces un terrario perfecto para ellas, incluso gastan uñas en el sustrato de lo duros que son. A ver, Amando Bermejo Serrano, buenas noches, llego tarde. Muy buenas noches, tío. Pues sí, llega ya, llevamos ya casi una hora. Tenía que haber acabado hace rato, que había dicho, voy a acabar de hacer un directo de 40 minutos y mira el rato que llevo. Pero mola porque hoy sí que hay movimiento, hoy mola mucho porque hay mucho movimiento, hay mucha gente aquí. Ya veo que las horas hacen mucho. A ver, vale. Alberto, si son pequeños, la última vez que lo pesé eran 430 gramos. Pues eso que te he dicho, una pogona adulta, mmm, medio kilo, o sea, como mucho, ¿eh? Bueno, luego hay gente que se flipan y quieren tener pogonas de 800 gramos, pero que eso no es lo normal, y aparte que es malísimo, ¿eh? Tener animales gordos obesos es malísimo para el hígado, para todo, los reventáis. O sea, es mejor tener un animal atlético que un animal gordo por fardar en Instagram. Pues no tendrás problemas. En la Canturus no te va a pasar nada. De momento es como tener una pogona ahora mismo, ¿vale? Aquí en España. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algún truco o es normal cambiarla cada 2 meses o así? Pues yo, si estamos hablando de sustrato, eh, por ejemplo, ese tipo de sustrato es que cogiendo las heces con papel higiénico y lo tiras, limpias un poco, muchas veces te puede durar mucho más, pero muchísimo más. Incluso hay sustratos de estos que los vuelves a mojar, le das un poco de textura o ese es un poco por encima y no hay problema. Luego está la arena que lo usa muchísima gente, Paulomastics y todo, la arena de pájaro que siempre digo de anís. La arena de anís se va muy bien, aparte te quita olores del terrario, no tiene impactación porque los pájaros se la comen para el tema porque se usa para pájaros. Coges pues la hez, la tiras y a mí me dura un montón la arena, la verdad que a mí la arena de pájaro de anís me dura un montón. Y la cambio ya cuando la veo muy muy fea, pero no porque digas, ostras, es que está hecha polvo, sino digo, bueno, pues porque tengo que cambiarla, pero no porque esté hecha polvo. Muchas veces hay otros sustratos que sí que es verdad que se ponen feos, cogen, sobre todo si no son desérticos, cogen mucha humedad y pueden pillar parásitos y de todo, pero en ese aspecto en desérticos no me pasa. Si son pequeños, me dice, yo la última vez que lo pesaron 400, esto lo hemos leído.
El otro día andaba mirando esa arena orgánica a base de no me acuerdo qué. Las arenas orgánicas, pues, pero claro, depende de... A ver qué arena, no sé qué arena me estás hablando. Hay tiendas aquí españolas que están vendiendo de diferentes, o sea, de orgánica, digamos, eh, para un biotopo a lo mejor desértico, pues ya hecha especialmente para eso, o si no, unas hechas ya para tropicales. Eh, Hay muchas empresas ya que se están moviendo porque están viendo pues, bueno, que hay montajes específicos y lo que os digo, para hacer desértico siempre meter arena o muy compacta, hacer una compacta que quede como si fuera la carretera, o si no, meter la arena de pájaro pues la que os he dicho ya, que esa va súper bien y no vais a tener problema, ¿vale? Y lo digo porque la he usado muchísimos años ya y aparte estoy viendo que criadores de hoy en día, creadores que se dedican a esto de los reptiles, la siguen usando y no les da ningún problema. ¿Sabes qué va a pasar con la Heterodones nasicus? Bueno, la Heterodones, Sergio, pues esto, Álvaro, claro, es que la Heterodones nasicus, en principio, es un animal venenoso. Es apistoglifa, tiene dentadura, ya sabéis, los apistolíferas tienen las dentaduras, los dientes traseros. Según la ley, si la cogemos tal y como la escriben, es un animal venenoso. Pues no lo sé cómo va a quedar, porque claro, aquí como hay un súper vacío, porque claro, es venenoso, pero también pero la picadura que es como una avispa, ¿sabes? Es que entonces las avispas si nos pican en la calle, sería como si nos picara o una abeja, o como si le picara una Pterodon nasicus. No sé tampoco cómo regulan el nivel de veneno. ¿Estamos de acuerdo con un animal venenoso que pueda matar a un mamífero? Pues está, siempre lo hemos dicho, se tiene que regular y es normal que se regule, no digo que se los quite, sino que se regule y ya estarán regulados. Pero una Pterodon nasicus que tiene un veneno que es como una avispa, digamos, por decir algo, y aparte que para que te muerda una Pterodon nasicus ya le tienes que tocar lo que no suena para que te muerda, y aparte te tiene que enganchar, para que supongo que los que estáis viendo sabéis, pero una Pterodon nasicus es una serpiente, las serpientes de nariz de cerdo, no son muy grandes, tienen un movimiento, son muy guapas, bueno, son especiales. La mordida que hacen, la Pterodon nasicus, cuando se ve que le tocas un poco la moral, te tira strikes, pero no muerde, nunca muerde, ¿vale? Te tira strikes, pum, 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 pum. Y si llega a engancharte, y si te engancha, aunque te enganche así una serpiente, una pistoglifa, si te engancha así, aunque te suelte, no quiere decir que te haya inoculado el veneno, sino para que te meta el veneno, tiene que pegarte un bocado hasta el fondo, digamos, esta es la boca, hasta aquí, donde tienes los dientes, engancharte, apretar y estar un poco, haga así, o sea, que mueva la mandíbula, te la coja y te engancha ahí para que te meta el veneno. Ostras, yo qué sé, es que es lo que digo, es que tendrían que regularlo mucho más y que haya expertos y que una Pterodon nasicus, aunque sea venenosa, no es un animal potencialmente peligroso. Porque entonces no se podría salir a la calle porque ahí está lleno de avispas. Y mira, yo salgo del balcón, me pico una avispa y es como si me picara una Pterodon nasicus. No sé, yo creo que con esto, si lo ve alguien que entienda, pues por favor que lo coja, porque macho, están las cosas hechas con el culo, tío. A ver, si esta arena está muy bien, el problema es que acaba quedando parte de las cáscaras de los grillos y tal por ahí tiradas. No sé, yo es que no sé qué decirte. Yo es que ese problema así, por ejemplo, no lo he tenido, la verdad. Si estamos hablando de la misma arena. ¿Cómo haces tú para quitar los trocitos de muda del terrario? Es que para ir por ahí, porque tardo mucho. No sé, trocito de muda de qué reptil me estás hablando.
La arena de miga, esa es una que me está diciendo Álvaro, la arena de miga es la arena de obra, esa es la bomba, es de la que estoy hablando también, ya no la comercial. Lo que pasa es que muchas veces digo arena de miga y todo está explicando toda la historia, pero dice la arena de miga es la hostia, ¿vale? Puedes mojarla, se endurece mucho, es lo que estamos hablando, y los animales pueden excavar muy bien, lo tengo o sea, con el acanturo y va de lujo. La arena de miga, siempre lo digo en todos mis vídeos, si habéis visto algún directo más o algún vídeo mío, siempre digo lo mismo, y aparte que vale 2 duros, no hace falta comprarte una arena, digo siempre la comercial, pues bueno, pues para quitarme un poco el hecho de problemas, porque a lo mejor luego digo una arena que no es comercial, van a comprarla ahora y no le dan la arena que es, tienen impactación y luego dicen, es que Sergio dijo que no sé qué, pero la arena de miga, como dice bien Álvaro, es una arena que una vez se endurece, tú le echas agua, se endurece y se queda, siempre lo digo, como la carretera, cuando pasas por un camino de arena que está completamente duro o que pasas el pie y rasca y te resbala, pues de esa manera queda completamente compacta y entonces no hay impactación, que es lo que hemos hablado al principio. Lo de quitar los olores me interesa, pues con esa arena, con la otra arena, no la de miga, sino con la otra, esa quita los olores porque huele a anís. Y aparte huele luego todo el sitio a anís. Y la verdad que sí que quita un montón los olores. A ver, seguimos, vamos a ir un poco metiéndole caña porque es muy tarde. Tengo que mirar Álvaro, sí, para las hormigas también. Pues eso, sí, la arena de miga, sin lugar a dudas. Ya lo digo, lo he dicho muchas veces, y si no, pues una comercial que va a ser la equivalente a la arena de miga, que será mucho más cara porque se llama X, ¿vale? Pero lo otro vale céntimos. Y si tengo pterodones, por eso lo preguntaba porque no deja nada claro. No, es que no dejan nada claro. En principio, si cogemos la ley tal como está escrita hoy en día, el pterodón es venenosa. Sí, como lo dice, la cantidad de veneno ni la peligrosidad que tiene que tener el reptil, pues sí, es venenosa, pues estaría prohibida. En principio, claro que estaría prohibida. Pero que lo veo una barbaridad, también, por todo lo que he explicado, porque es casi imposible que te muerda el pterodón. Y si te muerde o te pica, como lo quieras llamar, es que no te va a hacer nada, o sea, es que no va a hacer nada. Y es muy difícil, o sea, es que es casi imposible. ¿Cuánta gente le ha mordido una pterodón teniéndola? Pues casi ninguno, porque lo que hacen son stacks, no tiran a morder nunca, no gastan esa energía en morderte. Si la usan más que nada cuando el ratón lo pilla y cuando le entra, pues muchas veces, y aparte que ya todo el mundo echa presa muerta, ¿vale? Presa descongelada, pero si lo cogieran en la naturaleza, pues ¿qué hacen? Pues que lo dejan medio dormido, con el poco veneno que tiene, lo deja un poco atontado y así se lo come, o sea, no hay más. Te hablaba de Pogona, supongo que es que claro, son muchas preguntas del tema de las mudas de Pogona, ¿verdad? Pues la verdad que yo no tengo muchos problemas con eso, ¿eh? No es una cosa que le dé mucha importancia a yo. Yo cuando si les pego el baño, cuando la pesque de esto, casi todo se queda en el recipiente donde lo tengo, con el agua un poquito caliente, templada, ¿vale? Y se queda casi toda la muda. Y la poca que hay, pues la recojo un poco con las manos, siempre me pongo guantes, me gusta ponerme guantes de látex para no ir tocando todos los animales y las cosas, las recoges un poco por encima y la verdad que yo personalmente nunca he tenido problemas de decir, ostras, qué faena me está dando coger las mudas de los animales, en ese caso no, sobre todo lo que te digo, en los baños ahí casi siempre se me queda toda la muda. Si la dejas sin bañar y dejas ya mucha muda, que ves que ya empieza, tú cuando veas que empieza a estar opaca, que ves que empieza a salir un poquito de muda, un baño, y seguramente que en ese baño o en el siguiente, el día siguiente, la vuelves a repetir y le quitas ya casi toda la muda. Con la arena amiga endurecida, con aspirar el terreno directamente es suficiente. Sí, te llevas un poco de arena, porque siempre va a quedar la superficie o lo que rascan o lo que sea, pero sí, es que esto es como si fuera, no es cemento, porque no va a ser cemento, pero sí que es verdad que queda súper dura. Yo he usado una comercial que me dieron, ¿vale? Okidoki, ¿vale? De David,
que es igual que esa y es un espectáculo, pues la pones y la verdad que iba súper bien. Vale, el termostato 17000 tiene ciclo de día-noche. Si no, ¿tú qué haces? No, no tiene ciclo de día-noche. O sea, yo lo pongo con un temporizador. Pongo un temporizador al STC1000, lo enchufo, por ejemplo, creo que se encienda a las 9 de la mañana, pues a las 9 hasta las 9 de la noche. Con un temporizador se apaga y se enciende. El STC1000 tiene una memoria que no sé, aunque se vaya la luz, aunque se fuera la luz, y en este caso lo hacemos nosotros porque le cortamos la luz queriendo para hacer el periodo de día y de noche, pero no se borra de la memoria, ¿vale? Y se quedan las temperaturas. Lo haces con un temporizador que vale 5 euros en el chino. Todos tenemos temporizadores en todos los terrarios. Imagínate si no apagar uno a uno, sería imposible. Sería una locura. Y encenderlos por la mañana o si te vas a trabajar antes. O sea, todos tenemos temporizadores. Se hace con un temporizador, ¿vale? Y si quieres tener, y si también, ya hilando, porque supongo que va también por ahí los tiros, si quieres tener unas temperaturas diferentes al día de la noche, pues tienes que tener dos temporizadores. Uno, por ejemplo, con una manta térmica para que te mantenga los 20 grados de la noche, por decir algo, y luego el del día, pues lo tienes con 40 grados, por ejemplo, con la apagona, pues con el otro temporizador. Se hace así. Normalmente por la noche se deja caer, no bajan mucho las temperaturas. Normalmente si lo tienes en un sitio cerrado no bajan de 20, 18 grados y están bien, depende del reptil, ¿vale? A ver, si dice la Pogona respecto a la arena, es igual, la captura vive en el mismo sitio, sí, sí, o sea, es lo mismo, ¿eh? La arena, pero es que pero para una pogona, la arena de niga, para una pogona, para una canturo, para un oromasti, para lo que tú quieras. O sea, para una tarántula, que al final puedes usarla para cualquier, incluso para tarántulas queda guapísimo. Yo he visto cada montaje espectacular con ese tipo de arena. ¿Sabes si la tarántula Rangdu Cromatulus es grande o adulta o es mediana? Pues no lo sé. Esta pregunta no te la sé responder. Tengo un vídeo con un chaval que es, digamos, bastante profesional en el tema de tarántulas. Míratelo. Ahora mismo yo con la especie esta que me dices no te la sabría decir. Te diría, podría buscarla aquí en un momento, pero te dirían disparate y te diría una tontería que no vendría a cuento. Pero tengo un vídeo de tarántula, una currada de vídeo que hice con un chaval que sabe un montón, échale un vistazo y ahí hay una guía de la hostia, incluso de libros para tarántulas, para comenzar y todo eso. Lo del varano lo decía para futuros planes, Álvaro. Vale, a ver, vamos. Sergio, ¿sabes cuánto tiempo se puede quedar sin comer una serpiente del maíz de 2 meses? He tenido que dar cada jueves, pero es que se ha tirado casi 3 semanas sin comer y se niega, no quiere descongelado. A ver, mira, yo tengo un vídeo, como yo he tenido bastantes también gutatas, serpientes del maíz, y yo tenía una que no me quería comer. O sea, yo estoy seguro que, yo siempre lo dije en ese vídeo y lo sigo diciendo, la serpiente que yo compré era tan pequeña, como ha pasado con la chica que al principio de este vídeo, que le vendieron una serpiente, o sea, una pogona de 2 semanas, ¿vale? Que es súper pequeña. Pues yo estoy seguro que la serpiente que a mí yo compré, si había comido una vez, y dale gracias, porque pesaba, no me acuerdo, no quiero decir nada, no voy a decir el peso, pero era, o sea, no pesaba mmm, ni lo que puede, es que eran gramos, no sé si pesaba 2 gramos la serpiente, ¿vale? Yo la vi bien, vale. Pues tenía el mismo problema que tú, no me quería comer, tuve muchísimos problemas. Tengo un vídeo que lo explico todo, cómo lo hice, todas las pruebas que hice, pues desde al final tuve que hacer inducido, también lo explico, porque si no llega un momento, 3 semanas aguanta un poco más, pero si es que es muy pequeña, 4 o 5 semanas y ahí está ya en el borde de que puedas tener un problema con ella, ¿vale? O sea, yo más de 4 semanas sin comer una serpiente tan pequeña, como mucho 5 semanas. Si no quiere comer, inducido, pero
vete al vídeo que yo tengo que explico cuando una serpiente no quiere comer todo lo que hay que hacer. Desde siempre descongelado, estoy hablando, pues desde calentar un poco la presa con agua caliente, cortar la presa a trozos, yo que sé, echarle atún, también va bien. No sé, hay muchas cosas, incluso cortar la cola y darle un trozo de cola para inducirla a comer. Cuando le hagas el inducido, en vez de empezar y dárselo entero, dale un trozo de cola e intenta los 2 días darle un ratón, a ver si le estimulas el estómago. Pero en ese vídeo lo explico todo desde primera mano porque me pasó como tú y la verdad que estaba desesperado porque veía que se me iba la serpiente y se moría. Al final la se hizo grande y perfecta, ¿vale? Pero, pero mírate ese vídeo que está, yo creo que está bien montado y te voy a sacar mucho más dudas, ¿vale? Voy a seguir respondiendo. Entonces no hace falta que ponga manta ni nada por la noche. ¿De qué estábamos hablando? Es que son muchas preguntas. A ver. Las mantas por la noche se tienen que poner si bajan mucho las temperaturas. Si la temperatura, si el reptil, por ejemplo, siempre voy a poner una pogona, ¿vale? Porque es básico, ¿vale? Porque así nos entendemos todos. Si la temperatura de tu piso baja a 14 grados, tienes que poner manta por la noche, sí o sí, en una pogona, ¿vale? Pero si tienes un reptil que aguanta mucho más la temperatura en bajada, yo que sé, un Crotapitus aguanta mucho mejor la temperatura de bajada, pues no te va a hacer falta. Pero una pogona, normalmente casi todos los reptiles a partir de 18 o 20 grados como tienes que mantenerlas por la noche, ¿vale? Que es la diferencia pues de 20 a 40 grados, que son 20 grados de diferencia, ¿vale? Pues siempre se tiene que poner una manta o lo que sea. Entonces sí que se tiene que poner. Pero si en tu casa estás a 18 grados, 19 grados, no hace falta por un grado poner una manta térmica si te mantienes a temperatura, ¿vale? A ver, vamos a seguir y voy a ir cortando porque esto mola mucho, pero es que tengo los niños pequeños ahí, ¿sabes? Que los tengo que acostar. Aunque está su madre, pero claro, está sola con gemelos, imagínate, mellizos. No tiene por qué ser peligroso 3 semanas, aunque tenga 2 meses, pero sí que sí, yo lo llevaría al veterinario. Pero bueno, 3 semanas sin comer no es que sea, es lo que le he dicho, no es peligroso, pero si pasa 4 semanas y a la quinta semana, 5 semanas, una serpiente baby pequeñita, sin comer, empieza a tener problemas y si ya le cuesta, empezará a bajar un poco el ritmo, se va a letargar mucho y se quedan bastante bajas pues eso, de fuerza. Lo que dices tú, siempre a un veterinario, pero por ejemplo, en mi caso era porque era una serpiente que es que no tuviera 2 meses, es que esa serpiente tenía días, yo la compré con días porque estoy seguro, fui a una expo, muchas veces, no digo todo el mundo, pero meten, pues llevan lo que ha nacido y si la han nacido hacía 4 días, pues la llevaron y ya está, y yo me la compré, pero a mí me costó un poco sacarla adelante, pero la saqué adelante y eso pues está en el vídeo, yo siempre digo, primero siempre llevarlo al veterinario que no tenga ninguna patología. Y luego, una vez hecho todo eso, pues se hacen las cosas que decimos nosotros, que al final somos los que tenemos experiencia con los animales. Muchas gracias, tío, me pasaré un saludo. Irra27. Un saludo. Armando Bermejo Serrano. Yo a mi pogona por la noche no le pongo nada, se me queda una temperatura de 23 mínima. Bueno, pues ya está, 23 mínima está bien, no hace falta ponerle más. O sea, si bajaran 2 grados más, la naturaleza no es exacta, no baja 20 grados donde viven. A lo mejor un día está 17 y al otro está 24, ¿vale? O sea, la naturaleza fluctúa y tu casa fluctúa, o sea, está perfecta. A ver, más. Sergio, el límite de su capacidad para acordarse de temas de conversación. Sergio, el límite de su capacidad de acordarse de temas de conversación. Es que claro, es que es muy complicado, ¿eh? Acordarte de todo y saber responder de todo es complicadillo, ¿eh? Y más que claro, vais preguntando y me va a full un pez. Ahora dime esto, ahora lo otro. Es complicado, ¿eh? Roswaldo. Pero estoy ahí, ¿eh? Yo creo que más o menos me mantengo bien, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Me mantengo o no me mantengo?
Diana Ramírez. Es que me da miedo que empiece a adelgazar porque por pesar los 8 gramos y como la lleva el veterinario me dijo que al ser tan pequeña que si no quiere comer a los 5 días, que a las 7 días se le da de obligado. A ver, tampoco es eso, es lo que decía Álvaro, ¿vale? Una serpiente, si tiene 2 meses ya comido, no se te va a morir porque no coman 3 semanas, ¿vale? No se te va a morir, muy difícil, ¿vale? Tiene una capacidad gigantesca de, si hay un animal que aguante sin comer, un reptil es una serpiente, pero claro, una serpiente adulta, estamos hablando de serpientes baby. Si la lleva al veterinario, la ha mirado todo, no te come, mira el vídeo, por favor, que yo he hecho, que bueno, mucha gente me ha escrito que gracias a mi vídeo han comido un montón de serpientes. Échale un vistazo. Y si no, pues al final se le da inducida, que la inducida es complicado, si eso es que es verdad, que si no sabes, pues que te ayude a alguien, ves a una tienda especializada y que le dé una persona especializada y a lo mejor después de esa vez ya vuelve a comer. Sobre todo déjaselo en la entrada de la cueva, caliéntalo un poco con el secador, prueba así, yo he probado 50.000 cosas y al final me servían esas. La dejas por ejemplo por la noche en la puerta de la cueva donde esté acostada, le calientas la presa con el secador, nunca en microondas, jamás, microondas nunca, o si no con agua templada, la pones la presa, se la dejas y a ver qué tal, seguramente que te la pille, ojalá te la pille, si no le cortas un poco, que salga un poquito de fluidos y eso también las estimula. El atún, un poquito de atún, pero no todo de un golpe, sino prueba una cosa, sino al otro día pruebas otra, ¿vale? Y vas probando. Chucho Calgasti, qué grande eres y qué grande eres y cuánto me has ayudado, bro. Pues nada, tío. Dio un placer ayudaros, tío. La verdad que para mí es un placer y que me digáis eso mucho más. Vale la pena estar aquí echando el rato con todos vosotros. Diana Ramírez. Yo llevo así pues un mes más o menos. No creo que sea bueno seguir así porque en un estrés continuo para ella. Pues sí. Mírate el vídeo, ¿vale? Échale un vistazo al vídeo. A ver si, y si no, me escribes desde el vídeo, me vuelves a preguntar y hacemos lo que sea, te intento ayudar. Luego me voy a ver tu vídeo, Sergio, seguro que me ayudará porque todos los vídeos que haces están currados y muy bien explicados. Pues muchas gracias, Diana, de verdad. Intento mejorar día a día. Intento mejorar. Álvaro, a mí sí que me quedan los bichos en invierno por la noche de 16-18 gramos y tengo bichos bastante diferentes. Y la verdad que yo creo que esas bajadas son necesarias sin pasarse. Sí, sí, o sea, no hay problema. Lo que dices, tampoco sin pasarse, no bajéis, a lo mejor hay especies que sí, no bajéis a un animal, una pogona a 11 grados y luego la tengáis a 40, porque no sería, ¿vale? Tampoco fluctúa tanto la temperatura, pero bajadas diurnas, o sea, nocturnas, son necesarias para el metabolismo de cualquier reptil y de cualquier animal, y cuando estamos hablando de reptiles, es necesario que haya una fluctuación de temperatura para el metabolismo del animal. O sea, es básico, ¿vale? Roswaldo, te mantienes, sí, jaja, buenas noches, tío. Si los críos se sientan delante de la tele, no se duermen, así que te puedes dar prisa. Sí, no, eso es que son pequeños. Sí, voy a ir cortando, voy a intentar a todo lo que está. Álvaro, a mí también se me quedan bichitos distintos en invierno, en noches a esas temperaturas y nunca he tenido problema tampoco. Sin ningún problema, no hay problema en eso. Una incisión en la nuca, que salga el líquido, cafelorracoideo, el cianofagorracoideo, ¿vale? Eso lo estimula muchísimo. Sí, a ver, el cortarles el líquido, como dices tú, eso, todo eso le va a estimular, incluso pegan cortes a nivel abdominal también, a nivel craneal, como estás diciendo, todo eso pues la va a estimular y seguramente que se lance antes. Ojalá
que eso haga que tu animal pues empiece a comer otra vez. Diana, muchas gracias Sergio, me voy a ir a ver el vídeo. Vamos, venga, vamos a ver el vídeo. Pues yo voy a ir cortando. La verdad que hoy sí que ha sido para mí, bueno, el mejor directo, pero más que nada por vosotros, porque habéis estado ahí a tope hablando y esto me mola mucho. Supongo que es la hora, que es que claro, hago directos a las 3 de la tarde, o sea, a las 3 de la tarde ni nadie. Me ha molado muchísimo y creo que voy a hacer muchísimos más. Álvaro, buenas noches a todos, que os lo merecéis. Nada, Álvaro, muchas gracias por echarme una mano. Se ha estado dando unos tips súper buenos, como siempre. Y nada, cuando hagamos directo, te espero. Alberto González, pues hasta la próxima, Sergio. Saludo. Alberto, gracias por haber estado ahí. Diana, Álvaro, muchos de vosotros, a ver quién más. Alberto González, Roswaldo, Chuso Glazais, que os ponéis unos nombres, macho. Diana Ramírez, toda Irra27, toda esta gente que habéis estado, muchísimas gracias a todos. Y nada, ojalá nada, que lleguemos muy lejos con este canal, que sigamos aquí mucho tiempo. Armando Bermejo Serrano dice: Sergio, llegué tarde, la próxima estaré a tiempo, gracias por cada vídeo, me ha sido de ayuda. Nada, gracias a todos vosotros, muchísimas gracias. Buenas noches a todos, voy a dormir a los peques, que ya toca. Un saludo, un beso a todos, hasta luego, adiós.